Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre si tiene sentido entrenar los músculos de la cara o eso que se llama también yoga facial. Nos preguntan después si es necesario el ejercicio aeróbico y lo analizaré tanto desde la perspectiva de pérdida de grasa como de salud general. Hay después consultas sobre si la leche interfiere con algunos de los compuestos beneficiosos del té y si tiene beneficios el vinagre antes de las comidas. Me consultan además sobre un artículo que se publicó hace unos meses en un periódico donde se afirmaba que los bloqueadores de luz azul no sirven para nada. Esto fue por el verano y me han llegado muchos comentarios desde entonces, así que profundizo en este tema. Y por último, hablo de la cáscara de psyllium o el psyllio, veremos qué beneficios tiene y cuándo sería recomendable suplementar. Antes de pasar a vuestras preguntas, os quiero recordar dos cosas. Primero, que si estáis interesados en un escritorio elevable de calidad, echéis un vistazo a los de la marca Eleva, E-L-E-V-A, que es el que yo uso. Están motorizados, son muy bonitos, los tenéis en varios tipos de materiales y colores y están fabricados en España. Podéis echar un vistazo a todos los modelos en fitnessrevolucionario.com/eleva, repito, fitnessrevolucionario.com/eleva, E-L-E-V-A, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento. Y el segundo recordatorio es sobre los overnights de avena que desarrollamos junto a la neoyorquina, que permiten preparar un desayuno saludable en cuestión de segundos, literalmente. Solo hay que añadir entre 50 y 80 gramos de producto en un recipiente, echar el doble de cantidad de líquido, como leche, agua o una combinación, revolver un poco y guardarlo por la noche en la nevera. Al levantarte tendrás el desayuno listo con una textura y un sabor muy agradables. Además de avena, llevan proteínas, semillas de chía, nibs de cacao y otros ingredientes en función del sabor, como arándano, plátano, etc. Podéis echar un vistazo a los 3 sabores en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde podréis ver también mis libros y otros productos recomendados. Y como siempre, con el código FR10 tendréis también un descuento. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, soy Pablo desde Barcelona. Y bueno, en primer lugar, como siempre, pues agradecerte todo tu trabajo de investigación y divulgación sobre todo lo que está relacionado con la salud. Yo tengo 60 años y empecé con el programa Desencadenado hacia los 55, 56 más o menos. Lo he hecho un par de veces y ahora estoy empezando con las kettlebell. Y la verdad es que tengo que decir que nunca antes en mi vida había estado a nivel de tono muscular como estoy ahora. También es verdad que antes tampoco hacía trabajo de fuerza y siempre hacía, pues, básicamente bici de montaña, correr, maratones, medias maratones, etcétera. Lo digo también por si alguien pues está pensando que si vale la pena o no a partir de cierta edad, pues yo recomiendo que sí, evidentemente, porque los resultados son muy visibles, sobre todo al principio. Mira, mi pregunta quizás es muy tonta, pero es la siguiente. Así como los programas que trabajan, no sé si todos los grupos musculares del cuerpo, pero supongo que la inmensa mayoría, ¿tiene sentido trabajar también los músculos de la cara? Porque a excepción de en las últimas repeticiones es cuando estás cerca al fallo muscular, que ahí tensas hasta las cejas. No sé si tiene sentido trabajar específicamente músculos de la cara y si es que sí, pues qué tipo de ejercicios habría. Muchas gracias. Mil gracias por tu consulta, Pablo, y sobre todo por contar tu experiencia, porque creo que puede animar a muchas personas, especialmente a esas que ya pasan los 50, los 55 y que se preguntan si ya es muy tarde para empezar, y eres un claro ejemplo de que no, de que puedes empezar a cualquier edad y te vas a beneficiar. Evidentemente, cuanto antes empieces mejor, pero nunca es tarde. Y tenemos estudios de personas que empiezan a entrenar con más de 80 años y aún así son capaces de mejorar su fuerza, su masa muscular y, por tanto, su calidad de vida. Y pasando a tu pregunta, no es una tontería. Hace mucho que se proponen ejercicios para la cara o cosas como face yoga, ¿no? O yoga facial, orientados sobre todo a mujeres por algún motivo. Y por un lado, es evidente que la cara tiene muchos músculos, de hecho más de 40 músculos, y como cualquier músculo van a responder al estímulo. ¿Qué ocurre aquí? Que punto 1, son músculos muy pequeños, por lo que su capacidad de hipertrofia es baja, y punto 2, que no es fácil estresarlos, no podemos aplicar sobre ellos sobrecarga progresiva como podemos hacer con los bíceps, por ejemplo.
Y por eso siempre fui muy escéptico con esta idea de ejercicios faciales, salvo quizás en el caso de los maxilares, ¿no? Que son músculos mucho más grandes, que sabemos que pueden desarrollarse al masticar cosas duras. De hecho, algunos de los problemas de las dentaduras actuales vienen de que antes los más pequeños introducían alimentos sólidos tras la lactancia materna, quizás la madre premasticaba algunos alimentos más duros como la carne, pero los pequeños tenían que masticar más. No había papillas 6 cereales ni potitos y por tanto esta musculatura se desarrollaba más, la boca se hacía más grande y por eso había espacio para las muelas del juicio. En la actualidad, sin embargo, la mayoría nos tenemos que quitar esas muelas de adultos porque no tienen espacio para crecer y en parte tiene que ver con la atrofia de esta musculatura. Y se venden también aparatos justamente para fortalecer estos músculos y desarrollar además mandíbulas más anchas que se consideran en general más atractivas, pero esto tiene también el riesgo de desgastar los dientes o generar más tensión en esa zona, sobre todo en personas con predisposición al bruxismo. Entonces habría que tener cuidado, ¿no? Pero desde un punto de vista de musculatura, pues claramente se puede desarrollar esta zona de la mandíbula. El resto de músculos, pues a ver, son mucho más pequeños y por tanto el potencial de hipertrofia es bajo, pero no es nulo. Y además, siempre que hablo del entrenamiento de fuerza, recalco que no estamos solo mejorando el músculo, sino que ese músculo tira del hueso y también fortalecemos el hueso. Y en el caso de la cara, ese aspecto más envejecido con el paso del tiempo se debe en parte a la flacidez de la piel, en parte a que perdemos grasa que da soporte a esa piel, pero también a que perdemos hueso en la cara. Y si podemos mantener tono muscular y hueso, pues mantendremos una cara más joven por más tiempo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta concreta sobre si son efectivos estos ejercicios, pues se han publicado algunos estudios en los últimos años. Por ejemplo, en el 2019 se publicó una revisión de 3 estudios existentes hasta esa fecha, que habían seleccionado en total unos pocos cientos de sujetos, casi todos mujeres, que habían realizado ejercicios faciales durante pocos meses, entre 8 y 12 semanas. Y al final de ese tiempo se analizaron distintas variables visuales realizadas por observadores externos y de media se observó una ligera mejora estética y también una mejora en la calidad de la piel. Los investigadores atribuían este beneficio pues quizás a un mejor riego sanguíneo, pero por suerte esto se ha visto también con el ejercicio entre comillas normal, ¿no? Que ha demostrado mejorar la calidad de la piel por su efecto antiinflamatorio, por la mejora del riego sanguíneo, que es un tema que comento en mi nuevo libro, Vive Más, que por cierto me acaban de llegar a casa las primeras copias impresas y se puede reservar ya en finesrevolucionario.com/vivemás, todo junto, para que os llegue el 5 de octubre. Y después de esta pequeña cuña publicitaria, vuelvo a esos estudios que, como digo, parecen indicar que no son una tontería estos ejercicios, pero es verdad que la mejora es muy modesta y que hay muchas limitaciones en estos ensayos, ¿no? Por ejemplo, no usaban grupo de control, había un claro sesgo de selección porque eran mujeres que querían participar con lo que tenían un interés especial. Y bueno, esto no invalida los estudios, ni mucho menos, pero lo digo para que nadie espere tampoco grandes cambios, ¿no? Pero es posible que sí puedan ayudar ligeramente. Algo que me interesa más personalmente y que hasta hace poco nunca incluía es entrenamiento de cuello, de los músculos del cuello, que sí pueden aumentar más su tamaño y sobre todo su fuerza, que podría ser muy útil en caso de accidentes, de golpes, y si hay interés sobre este tema lo comentaré a futuro. Hola Marcos, lo primero felicitarte por tu programa y por tu divulgación y luego quería hacerte una pregunta. Quería saber si es necesario realizar ejercicio aeróbico al uso, pues como correr, etcétera, o si este podría sustituirse por un entrenamiento de fuerza de alta intensidad o algo similar. Y el aeróbico pues simplemente sería, el aeróbico al uso, correr y tal, siempre sería una opción y no una necesidad. Muchas gracias. Pues a ver, depende de qué entiendas por necesario, ¿no? Si hablamos de pérdida de grasa, pues siempre digo que el entrenamiento de fuerza es obligatorio y el ejercicio aeróbico es opcional. ¿Por qué? Pues porque la clave para perder grasa es lograr un déficit calórico y esto es mucho más fácil lograrlo recortando calorías que metiendo mucho cardio. El problema, sin embargo, del déficit calórico es que se pierde masa muscular, salvo que entrenes fuerza, y por eso digo que entrenar fuerza es, entre comillas, obligatorio. Si comes menos y entrenas fuerza, vas a perder grasa sin perder músculo o incluso ganando músculo si eres principiante y partes de un nivel de músculo relativamente bajo. Ojo, se puede también ganar masa muscular en déficit calórico en personas más avanzadas, pero es mucho más difícil, obviamente. Y si además añades una sesión HIIT semanal, o sea, una sesión de entrenamiento por intervalos de alta intensidad, pues vas a optimizar un poco más la pérdida de grasa con poca inversión de tiempo. Entonces el cardio o ejercicio aeróbico como tal en este sentido de pérdida de grasa no es necesario para tener buenos resultados.
¿Qué ocurre? Que añadir algo de cardio, quizás un par de sesiones semanales, te va a permitir comer algo más y por tanto hacer el proceso algo más llevadero. Eso punto 1. Y punto 2, mejorar tu motor aeróbico va a facilitar la recuperación de los entrenamientos de fuerza y podrás entrenar con un poquito más de intensidad o meter algo más de volumen y a la larga esto producirá también mejores resultados. Entonces, no es necesario añadir cardio, pero es recomendable. Eso si hablamos de pérdida de grasa, pero si hablamos de salud, sí te diría que incluir ejercicio aeróbico es necesario para optimizar esta salud. Hace poco hablé de la importancia del VO2 max como métrica de salud, que tiene un componente genético importante, pero que es bastante mejorable con el entrenamiento adecuado y sobre todo con 2 estrategias distintas. El cardio de baja intensidad por un lado, eso que llamamos entrenamiento en zona 2, y con intervalos de alta intensidad en zona 5 por otro. Y por tanto, si solo haces HIIT, pues vas a mejorar el VO2 max, sin duda, vas a mejorar tu salud cardiovascular, sin duda, pero te quedas un poco cojo. Otra posibilidad que sería también válida, en vez de hacer cardio en zona 2, sería caminar mucho, que sería zona 1. Si caminas 15.000, 20.000 pasos al día, todos los días, pues es probable que no necesites esas sesiones más puramente aeróbicas de correr, de bici, de natación o de lo que sea, porque al final ese movimiento de baja intensidad estimula el sistema cardiovascular. ¿Qué ocurre? Pues que vas a necesitar más tiempo para lograr el mismo beneficio y poca gente puede dedicar 2 horas al día a caminar, por ejemplo. Resumiendo, la respuesta como casi siempre es que depende. Depende de lo que entendamos por entrenamiento aeróbico y depende del objetivo principal que persigamos. Si hablamos de pérdida de grasa, el cardio es opcional. Si hablamos de salud, es casi necesario, salvo que ya incluyamos mucho movimiento de baja intensidad, que en el fondo no deja de ser una actividad aeróbica. Y mi recomendación general sería intentar hacer un par de sesiones aeróbicas a la semana en zona 2 de más de 35 o 40 minutos que no tienen por qué ser correr. Puede ser andar en bici, puede ser una bici estática en casa mientras escuchas un podcast o ves Netflix, puede ser nadar, puede ser paddle surf, que yo hacía mucho cuando vivía en México, en la playa, ahora menos, y esto te va a ayudar tanto a optimizar la pérdida de grasa como a mejorar tu salud global. Hola Marcos, bueno, quería darte las gracias por tu labor divulgativa y nada, decirte que eres un crack. Yo tengo 2 preguntas, una acerca del té matcha y otra acerca de tomar vinagre antes de las comidas. El té matcha suelo mezclarlo con leche tanto vegetal como animal y había leído que eso es un poco contraproducente para tú adquirir todas las propiedades del té. Saber si realmente es bastante significativo o tampoco influye mucho. Y lo mismo con el tema del vinagre, que si tomas vinagre antes de las comidas, pues tu curva de la glucosa, tus picos se aplanan más. Quería saber si realmente esto influye o para no estar tomándote vinagre antes de cada comida, tú realmente teniendo una dieta saludable y conociendo tu cuerpo, pues con eso sobra. Gracias, un saludo. Gracias por las preguntas, son ambas interesantes y empezando con el té matcha, aunque aplica a otros tipos de té, hay parte de verdad en que la leche interfiere con la absorción de algunos compuestos bioactivos del té, principalmente flavonoides, y que el principal culpable sería la caseína de la leche de vaca. Por tanto, si usas leche de almendras o de avena o algo así, pues ya evitarías este problema. Quien prefiera leche de vaca, pues tampoco debe preocuparse porque no es un problema importante, no es que elimine los beneficios del té, simplemente lo reduce un poco. Y además no penséis que se ve este efecto en todos los estudios, precisamente porque el efecto es pequeño y también porque depende del tiempo que lo dejes infusionar. Por ejemplo, un estudio observó que al alargar el tiempo de infusionado del té, creo que era un par de minutos más, pues ya no se veían diferencias en los niveles de compuestos bioactivos en plasma 1 hora después. En este estudio miraron catequinas, quercetina, canferol. Entonces no es un gran problema en general, pero puedes eliminarlo prácticamente de estas 2 formas, ¿no? Usando leche vegetal sin caseína o dejando infusionar el té un poco más. Y sobre el vinagre, pues es verdad que el ácido acético que contiene aporta propiedades interesantes, activa ligeramente la AMPK y esto reduce los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Muchos estudios indican que tomar, por ejemplo, una cucharada de vinagre, o sea, 20 mililitros, diluido en agua antes de una comida rica en carbohidratos, suaviza ligeramente la curva de glucosa posterior. También reduce el vaciado gástrico y esto puede tener el efecto de reducir el apetito. Y, por ejemplo, hay al menos 2 estudios que yo conozca donde se logró perder alrededor de 1,5 kilos en 2 meses o así al hacer esto antes de las comidas principales.
También es verdad que en el 2020 se publicó una revisión que decía que había que ser cauto con estos estudios porque son muestras pequeñas y que el vinagre puede tener efectos perjudiciales, sobre todo en el desgaste del esmalte de los dientes, y en exceso puede causar malestar estomacal. Entonces, resumiendo, en personas con diabetes, con problemas de control de glucemia, etcétera, creo que es una herramienta útil que yo consideraría, sobre todo antes de comidas altas en carbohidrato, pero en personas sanas, como decías, pues le doy poca importancia. Y de hecho, una mejor opción que el agua con vinagre es comer una ensalada de primer plato, aliñada con aceite de oliva y con vinagre, y con eso tienes un doble beneficio. La fibra de la verdura, por un lado, que ya en sí reduce la curva de glucosa posterior, y el vinagre que potencia ese efecto por otro lado. Tampoco creo que en personas sanas que hagan actividad física esto sea muy relevante, y sin duda lo mejor para controlar la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina es el ejercicio, de lejos, ¿no? O simplemente hacer eso que los italianos llaman passeggiata, que consiste en caminar 15 minutos después de comer. Y le daría prioridad a esto respecto a la cucharada de vinagre, pero bueno, tampoco son excluyentes y se pueden hacer ambos. Y esto del vinagre está muy de moda a partir del libro de la revolución de la glucosa, que tiene muchas cosas buenas, pero peca bastante de reduccionismo, ¿no? Y de extrapolar estudios en personas diabéticas a personas sanas, y creo que esto es peligroso. Y para quien quiera profundizar en mi opinión sobre ese libro, puede buscar La revolución de la glucosa Fitness Revolucionario en Google y le saldrá tanto un podcast como un vídeo en YouTube que tengo sobre el tema. Hola Marcos, hace unos días he leído una noticia del País en la que decía que las gafas con filtro azul, basándose en 17 estudios y demás, que ya no funcionaban, que era todo marketing y demás. Me gustaría saber qué opinión tienes al respecto y nada, que muchas gracias por tu labor divulgativa. Un saludo. Gracias a ti por la pregunta. Vi el artículo, me llegaron muchas consultas a partir de él y también varias en audio aquí en el podcast, así que aprovecho para comentarlo. Y el primer gran problema es el de siempre, que muchos periodistas no entienden realmente de lo que escriben y eso genera mucha confusión. De hecho, acabo de buscar en Google El País, filtros luz azul para recuperar el artículo y me salen 2 artículos del mismo periódico, uno encima del otro. El primero de agosto, que es el que mencionas, titulado Las gafas con filtro de luz azul no funcionan, y el siguiente, justo debajo, titulado Protege tus ojos de la luz azul con uno de estos filtros de luz azul, de febrero de este año. O sea, un día una cosa, unos meses después la contraria, y es normal que la gente esté tan confundida. Y el segundo problema está en los detalles, porque la revisión que mencionan en el primer artículo estudió sobre todo el efecto en la fatiga visual, porque es verdad que desde hace unos años varias compañías intentan vender o bien filtros de luz azul para las pantallas del ordenador o de la tablet, o el uso de gafas que bloquean esta luz azul para trabajar, con la justificación de que esta luz azul daña los ojos. Y esto es lo que se ha visto principalmente que es mentira, lo cual es lógico por otra parte, ¿no? O sea, la luz solar es mucho más intensa que la de las pantallas, es especialmente rica en luz azul y por tanto no tiene sentido pensar que esta luz sea mala y que debamos usar filtros para protegernos de ella durante el día. Y tampoco se vio que las personas que usasen estos filtros durante el día mejorasen el descanso nocturno, lo cual de nuevo es evidente porque el problema no es la luz azul durante el día mientras estamos trabajando, es la luz azul en la hora previa o en las horas previas de irnos a la cama por la noche. Ahí está el problema. Y aquí sí tenemos varios metaanálisis que demuestran que reducir la exposición a luz artificial por la noche, bien bajando la intensidad, bien usando luz roja o gafas bloqueadoras de luz azul, mejora el descanso al evitar que se reduzca la melatonina. Y de hecho, si durante el día usamos estas gafas o también gafas de sol que limitan la luz, pues vamos a descansar peor, porque no es que la luz sea mala. La luz azul es muy necesaria para sincronizar el ritmo circadiano, pero a la hora adecuada, que es durante el día. Y por eso también se ha visto que la gente que se expone a luz natural durante la mañana, que es principalmente luz azul, y limita la exposición a esta luz al final del día, pues descansa mejor y tiene una mejor regulación circadiana. Y por aquí iría la confusión, ¿no? En el fondo se están mezclando temas de salud visual con afirmaciones falsas que se habían hecho, como que estos filtros evitaban la fatiga visual, que efectivamente no es cierto, y se mezcla eso, como digo, con el tema del descanso. Pero si se hace bien, si se usan estos filtros antes de acostarse, sí hay mucha evidencia y ese artículo, si lo leéis, veréis que no hace ninguna mención de esto. Muy buenas, Marcos. Por aquí Alejandro desde Madrid, un veterano seguidor que, bueno, como todos los que pasamos por aquí, quería agradecerte tu enorme labor divulgativa. Mira, mi consulta va relacionada con el psyllium. Hace no mucho a un conocido, su médico le recomendó por una serie de problemas intestinales, no sé muy bien en qué consistía, aparte de mejorar los hábitos alimenticios y de vida en general, le recomendó que tomase psyllium por las mañanas, una cucharadita disuelta en agua.
Me llamó la atención, he estado leyendo y bueno, sí veo que es uno de estos productos así un poco más específicos para tomar fibra, mejorar la microbiota y demás. Y te quería preguntar tu opinión al respecto. No sé si, bueno, con unos buenos hábitos, comiendo suficiente fruta y verdura, etc., ya estaríamos pues en ese 80% que te da el 20% de resultados, o si realmente ves que puede merecer la pena tomarlo frecuentemente. Muchas gracias, un saludo y espero que selecciones mi pregunta. Adiós. Gracias por la pregunta. He hablado varias veces de la cáscara de psyllium o el psyllio, que tradicionalmente se había usado como remedio eficaz contra el estreñimiento, pero que en los últimos años se ha visto que aporta otros muchos beneficios para la salud intestinal y también la salud en general. El psyllio es principalmente una fibra con un porcentaje alto de mucílago y es capaz de absorber casi 40 veces su peso en agua. Es por tanto un prebiótico, es decir, sirve como alimento para nuestras bacterias, mejora la diversidad de nuestro ecosistema bacterial y podría de esta manera mitigar distintos tipos de disbiosis. Eleva también la producción de butirato en el colon, que es un ácido graso de cadena corta que reduce la inflamación por un lado y que reduce el riesgo de cáncer de colon por otro. Y el último beneficio del psyllio para la salud, con bastante evidencia, es que mejora el perfil lipídico, mejora el colesterol LDL y el ApoB, que ya sabéis que es un mejor predictor de riesgo que el LDL, y podría reducir también la presión arterial y la glucosa, aunque el efecto aquí es más pequeño. Entonces, es una fibra interesante, desde luego, y en personas con LDL o ApoB elevado, con estreñimiento frecuente, con problemas intestinales, pues suplementar con unos 10 gramos al día, que es la dosis que se usa más o menos en los estudios, sería interesante, desde luego. Dicho esto, recomiendo siempre empezar con menos, quizás 3 gramos, e ir subiendo si no hay problemas, porque algunas personas no toleran muy bien la fibra y les produce molestias estomacales, distensión abdominal, pero es verdad que el psyllio no es muy fermentable, que es otra de sus ventajas en estos casos, porque no genera tantos gases ni molestias como otras fibras. La pregunta sería si tiene sentido o si es recomendable suplementar en personas sanas que no presentan estreñimiento, ni síntomas intestinales, ni tienen el LDL elevado, ni nada de esto. Y mi respuesta es que si ya consumen suficiente fibra y suficientemente variada, seguramente no aporte nada adicional el psyllio. Si comes suficiente verdura, algo de fruta, alguna legumbre, algún cereal como avena, que es muy rica en betaglucanos, que es una fibra muy beneficiosa, presente también en setas, ¿no? Si comes semillas de lino, que son también ricas en mucílago, pues seguramente no tiene sentido suplementar con psyllio, pero puedes añadir un poco, como hacemos nosotros, que no suplementamos como tal, pero lo tomamos con frecuencia en algunas recetas. Lo usamos, por ejemplo, en el pan de plátano, porque es una forma de reemplazar las propiedades de esponjosidad que da el gluten, pero de manera más saludable. O yo lo añado a veces a mi batido post-entreno y también le da una textura un poco más cremosa y tienes además los beneficios de este tipo de fibra. En resumen, es una fibra muy interesante que cuenta con bastantes estudios a favor, que recomiendo tener en casa para esos usos más cotidianos, como decía en nuestro caso, y que ante síntomas ya específicos podría ser usado como suplemento diario, ¿no? En esa dosis de 10 gramos al día, por ejemplo, en 2 tomas de 5 gramos diluido en agua. Y nada más por hoy. Antes de despedirme, os animo a apuntaros a mi newsletter gratuita en finesrevolucionario.com/lista, en la que comparto reflexiones, recomendaciones y otras cosas que no publico en ninguna otra parte. Y como ejemplo, voy a leer la reflexión de la semana pasada, que se titula La paradoja de la resistencia y que empieza con esta cita. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Carl Jung. Imagina que estás en el medio de un río, intentando nadar contracorriente. Nadas con todas tus fuerzas, pero no avanzas. Resistes y resistes, pero nada. En este caso, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar y usar tu cuerpo para guiarte hacia uno de los bordes del río. En vez de resistir la corriente, aprovecha su fuerza para alcanzar tu objetivo. Tienes que hacer tu parte, por supuesto, pero en vez de luchar, te dejas guiar. Puede también que no alcances así tu objetivo final, pero al menos saldrás de una situación sin futuro. Quizá la corriente no te lleva a donde quieres ir, pero al menos te saca de donde estás. En resumen, dejar de resistir puede ser el primer paso hacia tu destino. Y lo mismo ocurre con muchas emociones negativas. Intentamos resistirlas, suprimirlas, y esto rara vez funciona. Acepta la emoción y explórala con detenimiento. Al hacer esto, te será más fácil regular su impacto. Y otro ejemplo, en los cursos de Wim Hof nos metemos en una bañera llena de hielo. Las personas que intentan resistir el frío, tensando sus músculos y apretando sus dientes, son las que menos aguantan. Sin embargo, las que se relajan y aceptan las sensaciones que el hielo produce, lo toleran mucho mejor. Y esta es la paradoja. Muchas veces la mejor forma de resistir es aceptando. Y ahora sí me despido, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.